En las sombras de la historia de Israel y Judá, hubo reyes que, en su orgullo y desesperación, apartaron sus corazones de Dios. Estos monarcas hicieron cosas terribles, abominables ante los ojos del Creador. Actos que solo un corazón lleno de maldad podría concebir. Guiaron a sus naciones hacia la perdición, sellando su destino y el de todo un pueblo. En este viaje exploraremos los 7 peores reyes de estos reinos, cuyas decisiones marcaron una era de oscuridad. ¿Qué lleva a un rey a elegir la oscuridad sobre la luz? Acompáñanos y descubre el precio de la rebelión. En un tiempo de agitación y guerra, el reino de Judá se encontraba asediado por fuerzas poderosas. A su alrededor, las naciones vecinas se preparaban para la guerra y el viento de la invasión soplaba con fuerza. En ese contexto, un joven rey, Acaz, hijo de Jotam, ascendió al trono de Judá. Aunque en un principio parecía ser un líder prometedor, pronto demostró ser incapaz de manejar las crisis que se cernían sobre él. El reino de Israel, que en ese entonces estaba dividido, se alió con Siria y juntas ambas naciones se levantaron contra Judá. Aterrorizado, Acaz vio cómo su pequeño reino se encontraba atrapado entre 2 enemigos imponentes. La desesperación lo invadió. Ya no podía confiar en las fuerzas de Judá para resistir y su fe en Dios comenzó a desvanecerse. Fue en este momento de vulnerabilidad cuando Acaz tomó una decisión fatal. En lugar de buscar la guía divina, el rey Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, pidiendo su ayuda. Prometió entregarle riquezas del templo de Dios y del palacio real a cambio de su protección. Acaz, desesperado por su supervivencia, se sometió a un rey extranjero y pagano, entregando las riquezas que se le habían confiado por Dios. Pero eso no fue todo. El miedo y la desesperación que invadían su corazón lo llevaron a hacer aún más. En su ceguedad, Acaz profanó el mismo templo de Jehová, colocando un altar pagano dentro del lugar santo. Este altar fue erigido para honrar a dioses ajenos, y como si esto no fuera suficiente, Acaz sacrificó a su propio hijo, quemándolo en las llamas en un acto de adoración hacia los dioses falsos. Acaz, en su desesperación y temor, vio una única opción: abrazar el poder de las naciones paganas y apartarse de Dios. Y así, en su afán por salvarse, se alejó de la salvación verdadera. Sin embargo, el reino de Judá no halló paz. La alianza con Asiria trajo consigo más humillaciones. Aunque los invasores asirios derrotaron a los enemigos de Acaz, su victoria fue vacía, pues el reino fue obligado a pagar un alto precio. El templo fue saqueado y la nación quedó marcada por el pecado y la traición. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. En lugar de hallar refugio en Jehová, Acaz entregó su pueblo a la perdición. A lo largo de su reinado, continuó apartándose de la voluntad divina, y la nación de Judá sufrió su maldad. Después del reinado del rey piadoso Ezequías, un nuevo rey se levantó en Judá, Manasés. Hijo del rey Ezequías, Manasés ascendió al trono cuando tenía solo 12 años. Al principio, la esperanza del pueblo se renovó, pero rápidamente esa esperanza se desvaneció cuando Manasés se sumergió en una espiral de pecado que llevó a Judá a su peor momento espiritual. Manasés, después del justo reinado de su padre, reinó como uno de los gobernantes más inicuos de la historia de Judá. El reinado de Manasés fue largo, de 55 años, pero también fue uno de los más corruptos en la historia de Judá.
En lugar de seguir los pasos de su padre Ezequías, Manasés no solo permitió la idolatría, sino que la llevó a niveles aterradores. Mandó erigir altares a Baal dentro del templo de Jehová mismo, un sacrilegio que iba más allá de cualquier límite. En su desesperación por aferrarse al poder, Manasés empezó a practicar hechicerías, a consultar a los necromantes y a evocar espíritus, buscando fuerzas oscuras que jamás pertenecieron a su reino. Pero lo más espantoso de su maldad fue la decisión de sacrificar a su propio hijo, quemándolo vivo en las llamas del culto a Moloc. Este acto de desesperación y apostasía no solo marcó su reinado, sino que dejó una huella imborrable en la historia de Judá. Manasés, al igual que Acaz, antes que él, se desvió completamente del camino de Dios, arrastrando a su pueblo al abismo. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. El reinado de Manasés fue tan corrupto que no solo practicó el pecado él mismo, sino que arrastró a toda la nación hacia la idolatría y la perversión. Manasés hizo que Judá cometiera más pecado que las naciones cananeas que Jehová había desterrado antes de la llegada de Israel a la tierra prometida. El mal que Manasés sembró fue profundo y la nación sufrió las consecuencias. La corrupción espiritual que él permitió destruyó el alma de Judá. El pueblo se sumió en la idolatría y la presencia de Dios se alejó, dejando a la nación vulnerable y vacía. Aunque Manasés hizo estas terribles abominaciones, la historia muestra un giro inesperado hacia el final de su vida. Después de ser capturado por los reyes de Asiria y llevado cautivo, Manasés se arrepintió sinceramente de sus acciones. Oró a Dios, y Dios, en su misericordia, lo perdonó y permitió que regresara a Jerusalén, donde trató de restaurar la adoración de Jehová y eliminó la idolatría que él mismo había promovido. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Sin embargo, el daño hecho por Manasés a Judá fue tan profundo que los efectos de su maldad no pudieron ser revertidos por completo, y el pueblo de Judá continuó sufriendo las consecuencias de sus decisiones. Amón, hijo del perverso rey Manasés, ascendió al trono de Judá tras la muerte de su padre. Aunque su reinado fue corto, de solo 2 años, su impacto fue profundo y devastador para la nación. A pesar de haber sido testigo del arrepentimiento de su padre, Manasés, quien después de ser capturado por los asirios, se humilló ante Dios y trató de restaurar el culto verdadero, Amón no aprendió de su ejemplo. En lugar de seguir el camino de la restauración, Amón eligió sumergirse aún más en la idolatría y la maldad, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Amón no solo continuó las prácticas idólatras que Manasés había introducido en Judá, sino que profundizó en ellas. Sacrificó y adoró a los dioses paganos en lugares altos, lo que era una grave violación de la ley de Dios, que había ordenado la destrucción de los altares idólatras. A pesar de las advertencias y el ejemplo de arrepentimiento de su padre, Amón se entregó completamente al pecado, incitando a Judá a hacer lo mismo. Uno de los aspectos más sombríos de su reinado fue su total desprecio por el templo de Jehová. En lugar de fomentar el culto legítimo, Amón permitió que las prácticas religiosas paganas florecieran.
dedicó gran parte de su gobierno a hacer crecer la idolatría, despojando a la nación de su relación con Dios y hundiéndola aún más en el pecado. Su maldad fue tan evidente que el pueblo de Judá no pudo soportar más su tiranía. En el segundo año de su reinado, un grupo de oficiales, disgustados por sus abominables prácticas, conspiraron contra él y lo mataron en su propio palacio. Este acto de traición por parte de sus propios oficiales fue visto como un juicio divino, pues Amón, al igual que su padre, había elegido el mal y sufrió las consecuencias de su rebelión. Después de su muerte, el pueblo de Judá, ya profundamente dañado por sus prácticas, entronizó a su hijo Josías, quien, a diferencia de Amón, buscaría restaurar el culto verdadero a Jehová. Jeroboam I, un hombre de orígenes humildes, ascendió al trono como rey de las 10 tribus del norte tras la división del reino de Israel. Era un líder astuto, pero también temeroso. El reino se encontraba en un delicado equilibrio, pues las tribus del norte se separaron de Judá y Jeroboam temía que su pueblo, que aún debía rendir culto en el templo de Jerusalén, se apartara de su autoridad y regresara a la casa de David. En lugar de confiar en Jehová, el rey temió perder el control. Entonces, en un acto de desesperación y desobediencia, decidió construir 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, diciendo a su pueblo: «No subáis más a Jerusalén». Con esta decisión, no solo separó físicamente a su pueblo del templo de Dios, sino que también lo apartó espiritualmente. Introdujo la idolatría de forma oficial, estableciendo un sistema de culto que deshonraba a Jehová. Con este acto, Jeroboam no solo construyó un altar de idolatría, sino que abrió la puerta a siglos de apostasía y corrupción. En su afán de aferrarse al poder, transgredió el mandato divino y llevó a su pueblo a la ruina. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: «Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto». En Primera de Reyes 13, un profeta de Judá fue enviado por Dios para advertir a Jeroboam de su mal camino y condenar la idolatría que había establecido. El profeta le predijo que un rey, llamado Josías, destruiría los altares de los becerros de oro en el futuro, y el altar mismo se desmoronaría en el día del juicio. Sin embargo, el rey no solo desobedeció esta advertencia, sino que al intentar arrestar al profeta, su mano se secó y el altar se rompió, como el profeta había dicho. Aunque su mano fue restaurada por el mismo profeta, Jeroboam no se arrepintió y continuó en su mal camino. Uno de los factores que provocaron el juicio de Dios sobre Jeroboam fue la enfermedad de su hijo Abías. El hijo de Jeroboam, Abías, cayó gravemente enfermo, y Jeroboam, temeroso de lo que podría suceder, envió a su esposa disfrazada para que fuera a consultar al profeta Ahías de Silo, el mismo profeta que había ungido a Jeroboam como rey al principio. Jeroboam esperaba que Ahías pudiera darles una respuesta sobre la salud de su hijo, pero el profeta tenía una palabra de juicio para Jeroboam. A través de Ahías, Dios le habló a Jeroboam, diciéndole que debido a su idolatría y corrupción espiritual, Dios iba a castigar a su casa. Ahías profetizó que por el pecado de Jeroboam, todos los hombres de su casa morirían y que su dinastía sería cortada. Además, el profeta le advirtió que su hijo Abías moriría también, y que esto sería una señal de que el juicio ya había comenzado. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad,
lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. El rey, en su intento de asegurarse el trono, condenó a las 10 tribus del norte a una vida de idolatría, y su reino fue el primero en caer bajo la ira de Dios. Su miedo lo llevó a tomar decisiones que alteraron el destino de Israel. Si deseas comprender con mayor profundidad el cómo y el por qué el reino de Israel se dividió en dos, así como las razones por las cuales Dios le quitó el reino a Salomón y lo entregó a Jeroboam, te invito a explorar mi video dedicado al ascenso y la caída de Salomón. Al concluir este video, te dejaré el enlace en la descripción para que puedas seguir profundizando en este fascinante capítulo de la historia. Cabe señalar que Salomón no figura en esta lista, ya que, aunque cometió muchos actos de maldad ante los ojos de Jehová, también llevó a cabo muchas acciones justas y sabias durante su reinado, lo que compensa, en gran medida, sus transgresiones. Su historia, cargada de sabiduría y error, es mucho más compleja de lo que algunos pueden imaginar, razón por la cual le dediqué un video solo a él. El reinado de Acab en Israel fue uno de los más oscuros y devastadores que Israel conoció. Casado con Jezabel, una princesa fenicia que traía consigo la idolatría de Baal, Acab permitió que su nación cayera en una espiral de pecado y maldad. Sin embargo, lo peor de su reinado no fue solo su idolatría, sino su persecución implacable de los profetas de Jehová. Jezabel, como una sombra oscura sobre su marido, manipuló y destruyó a los siervos de Dios, y Acab, al igual que un hombre perdido en la oscuridad, permitió todo esto sin oponerse. Acab activamente persiguió y mató a los profetas de Jehová. Bajo su reinado, muchos profetas fueron ocultados por Obadías, un oficial del palacio, pero a pesar de sus esfuerzos, Jezabel y Acab se aseguraron de que se eliminara a cualquier líder espiritual que desafiara la idolatría. Pero no fue hasta que Elías, el gran profeta de Jehová, desafió a Acab y a su reina, que la maldad de este rey quedó expuesta ante el pueblo de Israel. En el monte Carmelo, Elías desafió a los profetas de Baal a una confrontación directa, y Dios, en un acto sobrenatural, demostró su poder, enviando fuego del cielo para consumir el sacrificio. Pero incluso después de este milagro, Acab no se arrepintió. Su corazón seguía endurecido y su reino, a pesar de todo, permaneció perdido en la oscuridad. En mi video, 7 veces en las que Jehová humilló a dioses falsos, exploro con mayor detalle esta fascinante historia. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas visitarlo al terminar este video. Uno de los actos más despreciables de Acab fue su abuso de poder para apropiarse de la viña de Nabot, un hombre justo que se negó a vender su tierra a Acab porque era parte de la herencia que Dios había dado a su familia. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo: «Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero». Y Nabot respondió a Acab: «Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres». En lugar de aceptar su negativa, Acab, influenciado por su esposa Jezabel, permitió que Nabot fuera falsamente acusado de blasfemia y ejecutado para que él pudiera tomar la tierra. Este acto de injusticia y corrupción demostró no solo la maldad de Acab, sino también su falta de respeto por las leyes divinas. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Acab, al igual que su esposa Jezabel, siguió su propio camino, y el pueblo de Israel, atrapado en su maldad, continuó alejándose de Dios. La ira divina estaba a punto de desatarse,
y el fin de Acab sería tan trágico como sus decisiones. Acab fue considerado peor que todos los reyes anteriores a él, no solo por sus propios pecados, sino porque él, al igual que otros reyes malos de Israel, arrastró a toda la nación en su corrupción. Su influencia sobre Israel fue tan profunda que, como se menciona en la Escritura, hizo que Israel pecara más que las naciones que Jehová destruyó. Acab no solo perpetuó la idolatría, sino que la institucionalizó y la elevó a niveles de corrupción nunca antes vistos en la nación. La suma de todos estos actos y decisiones de Acab causó que la ira de Dios se encendiera contra Israel. A pesar de los esfuerzos de los profetas como Elías para llamar al arrepentimiento, Acab no se arrepintió, y Dios finalmente envió un juicio sobre él y su casa. La muerte de Acab y su familia fue profetizada por Elías y se cumplió cuando Acab murió en batalla. Durante la batalla, un soldado sirio, al azar, disparó una flecha y de manera providencial, la flecha impactó a Acab en el pecho, exactamente entre las articulaciones de su armadura. Y más tarde, Jezabel fue arrojada desde lo alto de una ventana y su sangre se derramó en el suelo. Jehú pisoteó su cuerpo con los caballos, como señal de desprecio absoluto. Sin embargo, Jehú no dejó que su cuerpo quedara impune. Ordenó que lo enterraran, pero cuando los siervos fueron a recoger su cuerpo, solo encontraron su cráneo, las manos y los pies, ya que los perros habían devorado el resto de su cuerpo. Este fue el cumplimiento de una profecía de Elías. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam ascendió al trono de Judá. Era un joven rey con gran potencial para continuar el legado de su padre, pero su corazón estaba dividido y su carácter inestable. Las tribus del norte, que en otro tiempo habían sido leales al Reino Unido, se acercaron a Roboam pidiendo que aliviara el pesado yugo que su padre Salomón había impuesto sobre ellos. Roboam, aconsejado por los ancianos del reino, tenía la oportunidad de apaciguar a las tribus y mantener la unidad del reino. Sin embargo, su orgullo y su falta de sabiduría lo llevaron a rechazar el consejo de los sabios y seguir el consejo de sus amigos jóvenes, quienes le sugirieron que impusiera aún más cargas sobre el pueblo. Esta arrogancia no solo dividió al reino, sino que causó la rebelión de las 10 tribus del norte, que eligieron a Jeroboam como su rey. El fracaso de Roboam no fue solo político, sino espiritual. Su falta de sabiduría y su orgullo quebraron lo que quedaba de la unidad del pueblo de Dios. Y Judá, aunque aún preservaba la dinastía de David, ya no podría restaurar el reino completo. Joacás, hijo de Jehú, se alzó como rey de Israel tras la caída de su padre. Su reinado fue breve, pero estuvo marcado por la devastación y la ruina. En un tiempo cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo las consecuencias de su apostasía y la desobediencia a Jehová, Joacás no hizo más que añadir sal a las heridas de su nación, en lugar de buscar el arrepentimiento y restaurar la adoración a Jehová. Joacás continuó en los caminos torcidos de la idolatría, siguiendo el mismo camino que su padre y los reyes anteriores. Israel había sido desterrado y humillado, y en lugar de buscar la ayuda de Dios, Joacás persistió en su pecado. Bajo su reinado, el pueblo sufrió el yugo de los enemigos, y la amenaza de Siria se cernió sobre la nación con más fuerza que nunca. Joacás no pudo liberarlos de esta opresión. En su desesperación, la historia registra que Jehová entregó a Israel en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael. El fin de Joacás fue el reflejo de su corazón endurecido. La nación quedó atrapada bajo la mano del enemigo, y el pueblo de Israel siguió siendo víctima de su propio rey,
que había decidido no oír las advertencias de Dios. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Joacás, como tantos antes que él, vivió su vida guiado por la necedad y el orgullo. La nación de Israel sufrió enormemente durante su reinado, y su nombre sería recordado por las tragedias que provocó al permanecer en el pecado. Estos 7 reyes de Israel y Judá, aunque distintos en su tiempo y circunstancias, compartieron un mismo destino. Su rebelión contra Dios trajo consigo la caída de su pueblo. Cada uno, a su manera, eligió el camino del mal, cegado por su orgullo, su idolatría y su perversión. Sus reinados nos dejan un legado de advertencia, un recordatorio de que los actos de maldad no solo destruyen a aquellos que los cometen, sino que arrastran a toda una nación consigo. Pero también es un llamado a reflexionar. La historia de estos reyes no es solo la historia de los hombres del pasado, sino un reflejo de las decisiones que todos enfrentamos, de las luchas internas entre el bien y el mal que cada uno libra en su corazón. Que podamos aprender de sus errores y que nunca olvidemos que el corazón humano, sin la guía de lo divino, es capaz de cosas terribles. Que este recordatorio nos impulse a caminar en la justicia, la misericordia y la verdad, antes de que las sombras de la maldad tomen la delantera. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete, dale like y comparte este contenido. Seguiremos creando más material edificante e interesante. Que Dios te bendiga.